moi boas tardes. Un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia. En Xamaica, cando es neno, aprendes a liar porros. Todo mundo proba a marihuana. Eu tamén o fixen cando era neno. Estas son unhas declaracións de Usain Bolt, o home máis rápido do mundo. E non só en Xamaica. Segundo a Organización Mundial da Saúde, os adolescentes españois son os que consumen máis cannabis entre os países europeos. O ano pasado iniciáronse no consumo do cannabis 146.000 estudantes de 14 a 18 anos, 53.000 deles con consumo problemático. Un de cada 4 o teñen consumido nalgúnha ocasión o último ano. Os estudos reflexan que os adolescentes perciben que o tabaco é máis perigoso co cannabis. Deste xeito, habemos coñecer unha investigación con mozos galegos na que se constata que son máis os mozos que se inician no consumo dos porros ca do tabaco só. Para analizar e dar resposta a esta situación desde o ámbito da ciencia, celebrouse en Catoira, hai 2 semanas, o primeiro Congreso Internacional sobre Cannabis e os seus derivados, Saúde, Educación e Lei. E ali levamos os nosos micros para realizar este especial. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Estamos na primeira mesa que facemos co equipo portátil de Efervesciencia neste primeiro Congreso Internacional sobre Cannabis e os seus derivados, Saúde, Educación e Lei. Neste encontro andaba a contar Víctor Villanueva que é importante facer ciencia sobre o consumo. Non se pode previr se non temos datos validados na ciencia. Víctor Villanueva, moi boas tardes. Boas tardes. Ti estiveches moitos anos aquí investigando en Galicia. De feito, é onde fixestes a túa tese de doutoramento. Así es. Aquí estiveches e agora traballas actualmente na Universidade de Zaragoza e na Universidade Internacional de Valencia. E falabas, no teu caso, da importancia de validar as hipótesis sobre o consumo basados en estudos metodolóxicamente correctos, porque hai moitos mitos sobre cales son as causas de por que existe o consumo de cannabis na adolescencia. Sí, Manuel. Cuando nos enfrentamos a un tema como el del consumo de drogas, hay distintas visiones, porque hay distintas percepciones respecto a sus utilidades, a sus peligros, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que diferenciar en función, lo primero, de si estamos hablando de consumo en población adulta o si estamos hablando de consumo en población adolescente. También si hablamos de consumo de drogas legales o ilegales, pero sin olvidar en ningún momento que todo siguen siendo drogas, incluido el alcohol y el tabaco. Ahí, con respecto al tema de trabajar desde el ámbito científico, es por una cuestión básica. Opiniones tenemos todas las personas. Creencias tenemos todas las personas. Ocurrencias incluso, ocurrencias maravillosas de esto. Tengo una idea genial. Bueno, puedes tener una idea genial, pero en tanto en cuanto no demostremos que realmente es genial, esa ocurrencia no es genial. Es una ocurrencia, una idea que has tenido. Las cosas, para que realmente sean válidas, para que podamos asegurar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, hay que investigar, hay que hacer evidencia científica, hay que hacer estudios, y eso nos lo da la ciencia. E imos ver que cousas di a ciencia, que cousas están facendo agora. Acompáñanos tamén nesta mesa Miguel Ángel Rodríguez, que é da Fundación de Axuda contra a Drogadicción, FAD, que ten unha imaxe moi ben recoñecida, que se ven nos anuncios, pola tele. Moi boas tardes, Miguel. Boas tardes. Nesta mesa o que ten común é o traballo con adolescentes, e unha cousa curiosa
que como se ve que cada vez a idade de inicio dos adolescentes é máis pequena, é máis baixa, ou parece ser, ou hai algo aí, non sei, dis que non. No, los datos no nos dicen eso. Non nos dicen eso, vale, entonces interpretei mal. Pero sí que é importante estudar xa en preadolescentes, xa con rapaces de 12-13 anos. Sí, en los últimos años existe una mayor presencia de consumo desde edades algo más inferiores, pero la media, lo que es la media, estoy pensando básicamente en las sustancias más conocidas y particularmente el alcohol, que es como un mito, todo el mundo dice el consumo de alcohol cada vez es a edades más tempranas, a edad media a nivel español no es así, baja 1/10, baja 2, son en los últimos 20 años diría, son reducciones o aumentos muy poco significativos, se mantiene estable, pero es la edad media evidentemente, ¿no? O sea que no podemos olvidarnos de que también habrá gente que consuma con menos años, como se ha visto también en el caso del cannabis hoy, gente que empiece más tarde, obviamente, ¿no? Este sería a nivel nacional e logo tamén é interesante ter datos galegos. Sobre esa parte, polo menos, un estudio sobre as provincias con adolescentes galegos nas provincias de Pontevedra e Coruña foi responsable Sandra Golpe, que é do grupo SICON da Universidade de Santiago de Compostela. Moi boas tardes. Boas tardes. Vos, no voso caso, analizastes a escolares galegos intentando ver cal era o patrón de risco e as variables que nos podían explicar ese risco. Así intentamos, pues analizar cales eran os niveis de consumo das distintas sustancias, entre elas do alcohol, do tabaco e tamén do cannabis. Tamén analizamos cal era o patrón de consumo, algunhas das posibles implicacións e cales poderían ser algunhas das variables asociadas, variables que explicarían por que os adolescentes se inician ou por que os adolescentes consumen estas sustancias, sempre dentro das provincias de Coruña e Pontevedra. O que se viu é un pouco que rexistra a tendencia a nivel estatal e que a principal sustancia psicoactiva máis consumida entre os adolescentes sigue sendo o alcohol, sigue do tabaco e do cannabis. Un dato chamativo é que a taxa de adolescentes consumidores de risco de alcohol é 5 veces maior entre aqueles que consumen tabaco e cannabis que aqueles que non consumen ningunha sustancia. Este é un dato realmente importante a nivel de prevención. Porque aí falabas do consumo, por exemplo, conxunto de cannabis e tabaco. Nos establecimos 3 grupos, un grupo de adolescentes que non consumía nin tabaco nin cannabis, un grupo que solamente consumía tabaco e outro que incorporaba o consumo de cannabis ou de tabaco. Eu sei que, sen dúbida, a porcentaxe de adolescentes que no último ano consumiron alcohol, que fixeron un consumo intensivo, que consumiron outras drogas ilegais, era maior entre aqueles que consumen tabaco e cannabis que aqueles que non consumen nada ou que só consumen tabaco. Incluso o dato de que era un poquinho máis dese porcentaxe de adolescentes que son consumidores, os que consumían tabaco e cannabis que só tabaco. Efectivamente, a día de hoxe xa registramos un maior porcentaxe de adolescentes que consumen tabaco e cannabis de maneira combinada que rapaces que solamente consumen tabaco. E aí, as preguntas importantes, ademais de quitar esa fotografía, é saber o que pode incitar a un adolescente a iniciarse nese consumo. E vos, Miguel Ángel, intentades dar resposta a esa pregunta. Yo diría que básicamente se consume cannabis porque, como se consume alcohol y como se consume, pero no solo por los adolescentes, sino también por cualquier persona, porque se cree que se va a obtener de hacerlo una ventaja o que va a compensar el hacerlo frente a los riesgos que se crea al asumirlo. Desde el punto de vista de los que trabajamos en prevención, nuestro trabajo está en que, por ejemplo, esas creencias sobre lo que voy a recibir al hacerlo y sobre lo que me espera de riesgos cuando lo estoy haciendo, pues sean lo más ajustadas posibles, lo más objetivas posibles, lo más reflexionadas posibles por quien toma la decisión. Y insisto, no solo por adolescentes, sino también yo creo que es un esquema tan básico que podría aplicarse un poco a cualquier decisión en la vida y a cualquier decisión sobre el consumo de drogas, de alcohol u otras drogas por parte de cualquier tipo de población, ¿no? Creo que me va a compensar y entonces decido hacerlo, porque no somos tontos ni tontas, es decir, salvo que tengamos una adicción, y si ya tenemos una adicción ya no decidimos nada, pero si no tenemos una adicción instaurada, lo que podemos tener es una creencia muy desajustada sobre lo que me espera al hacerlo y una creencia también muy desajustada sobre los riesgos que asumo al hacerlo. Todo consumo tiene riesgos, todo consumo tiene, unos serán mayores, otros menores en función de un montón de variables. No todo consumo tiene un problema.
no es un problema. Eso es importante de mayor explicarlo. A mí me parece básico, porque muchas veces se nos escapa y hablamos de consecuencias no, consecuencias probables de. Sí, se fala dun consumo problemático. Claro, pero todo es, yo me muevo en la teoría del caos, quiero decir, todo es probable. Vamos a ver con qué grado de probabilidad se da. Estamos comprando boletos. Digamos que estamos comprando boletos, sí. Non te va a tocar, pero se compras máis boletos tens máis posibilidades de que te toquen certas cousas. Me vale, sí. Me vale perfectamente esa explicación. Pero tampoco tienes la seguridad de que te vaya a tocar. Incluso teniendo casi todos menos uno de los boletos, tampoco tienes todas las probabilidades. Habrá alguien. Puede tocarle a ese otro alguien, ¿no? Entonces, esa es un poco la clave. Y en ese mundo complicado se toman esas decisiones. Trabajemos, por ejemplo, para que las adolescentes en este caso, reflexionen, que es un poco nuestro trabajo habitual en prevención, ¿no? Critica y reflexiona. ¿Qué crees al respecto del consumo de cannabis? ¿Qué te espera? Ya que estamos hablando de cannabis, ¿eso que esperas lo obtienes? ¿Sí? ¿No? Y intento con esta idea decirle que el trabajo en prevención es un trabajo educativo y es un trabajo a muy largo plazo. Porque eu teño aí a percepción, corresídeme se me equivoco, que moitas veces se simplifica toda esta problemática que pode estar asociada a este consumo, se reduce a un mero problema de información. É dicir, o problema é que non hai falta de información. É moito máis complexo que todo eso, porque se só fose información, pois facendo exames, sí, xa só solucionaríamos. No, información se tiene. Cuando preguntas a adolescentes sobre si saben, dicen saber. Ellos dicen saber y ellos toman decisiones con la información que disponen. ¿Qué calidad tiene esa información? Esa es la duda, ¿no? La mayor calidad de la información viene dada también de la metodología o de la manera en que hagas que esa información sea relevante para ellos y para ellas. Y ahí, no digo la única, pero la mejor manera de hacerlo es que se construya por sí mismos. No porque se la contemos ni sus profesores, ni sus padres, que algo podemos hacer, no digo que no. Pero la verdaderamente relevante es cuando la creen, porque la creen ellos y porque la constituyen ellos y la construyen ellos como algo personal y digamos reflexionado, ¿no? E hai unha cultura, non? Entonces hai ese de, por exemplo, no caso cannabis, diversión e relax frente a uns riesgos probabilísticos que hai. Claro, si les preguntamos en la puerta de su casa y les hacemos una encuesta o en el colegio, te van a decir que el riesgo es altísimo. Los datos están cerca del 90% los que piensan que consumir al menos una vez por semana, según la encuesta del Plan Nacional, la última, es bastante o provoca bastantes o muchos problemas, ¿no? Ahora, eso luego no es verdad, no es del todo cierto, porque cuando les pones, por ejemplo, a hablar en un grupo de discusión o en varios grupos de discusión y utilizas una metodología cualitativa, ves que los mensajes no son exactamente esos. Es decir, bueno, sí, tienen riesgo, pero tienen riesgo los otros, los más pequeños. Yo no, porque yo controlo, yo manejo, lo mío es experimental, es ocasional, y entonces... Sí, este efecto documental da dúas, dos documentales de natureza que todo o mundo ven, e logo as estadísticas sí. Non sae. E así foi a primeira mesa que estamos a facer neste Congreso Internacional sobre os usos do cannabis desde Catoira. Contamos con Sandra Golpe. Moi boas tardes. Boas tardes. Grazas por intervir con Víctor Villanueva. Boas tardes. E Miguel Ángel Rodríguez. Moitas grazas por achegarvos amablemente os nosos micros. Boas tardes. No encuentro hierba por ninguna parte, macho. Es que ahora fuma demasiada gente. Y a los demás que nos parta un rayo. Eso. Y encima es un palo de pasta que te cagas. Sí. En algunos sitios ya la están vendiendo a 100. Hay que joderse. ¿Quién vive aquí, macho? Mi primo Strawberry. El seguro que nos da bola, siempre tiene de la mejor. A ver qué pasa. Sí, es buena gente. Solo que es un poco raro. Estuvo en Vietnam y volvió un poco tarao, ¿sabes? Sí, con la hierba vietnamita pasa eso. Sí. A veces te quedas tarao. Desde luego se quedó. Así se perdió la guerra. Necesito con urgencia transfusión de efervesciencia. Un dos participantes neste Congreso Internacional sobre Cannabis e os seus derivados desde Catoira é Gregor Búcar. Moi boas tardes, Gregor. Buenas tardes. Gregor traballa no Observatorio Europeo contra a Drogadicción e a Toxicomanía, ven de participar nunha mesa redonda onde falabas da importancia do ambiente na prevención, neste caso, do consumo do cannabis. É tan importante o ambiente?
Claro, porque la mayoría de lo que hacemos no es baseado en decisiones que hayamos tomado independiente y autónomamente. En nuestro ambiente nos influencia. El contexto de las cosas, lo que vemos que otras personas hacen, lo que vemos que otras personas encuentran bien o no. Inda que estemos equivocados, si pensamos que algo fai todo o mundo, eso tamén influye moito en nós, ¿no? Claro, obviamente. Básicamente te conduce mucho. Imagina, por la mañana te levantas y piensas, hoy voy a comer poco, voy a alimentarme bien, voy a moverme mucho y voy a tener un día saludable. Y después, claro, te vas, el contexto es que entras en tu edificio, querías subir 5 pisos por la escalera, pero hay 4 chicas con tacones altos que te interesan, que entran en el ascensor y te invitan, o sea que subes el ascensor. Después pasas por un buffet donde hay un montón de cosas que son dulces, grasas, no sé qué sé, pero que tienen buen aspecto y ves que todo el mundo toma, lo vas a tomar, es la cognición implícita, una cosa más bien automática. Después sigues un rumbo, un camino que no ibas a tomar, querías ir por fuera, pero entras en un coche porque ves que todo el mundo lo hace. O sea que un montón de cosas hacemos implícitamente, automáticamente, porque seguimos otros y buscamos la aprobación de otros. Neste coffee break hai unha cosa que me chamou a atención, que no coffee break é como os que vemos todos, onde hai o café, hai pasteliños, hai cousas doces, pero neste caso afortunadamente tamén se froita, hai unha oferta de froita en riba da mesa, pero eu vendo agora a xente, todos os participantes no congreso, eu que tamén ando por aquí, me vou aos pasteles en vez de tomar a froita, inda que sei que debería tomar a froita. Claro. Por eso todo lo que hacemos es baseado en lo que hay muy cerca. Es la cuestión de automáticamente tendemos a reducir los esfuerzos para un comportamiento. Vamos siempre por donde es más fácil. Se puede jugar mucho. Imagina todos los ambientes de salida nocturna. Sales. El precio de la cerveza es más barata que el agua en muchos países. O sea que sí tenemos cualquiera obviamente toma cerveza porque le sale más barato. Después estás en un lugar que está súper aprietado, solo se sirve en vasos grandes de cerveza, hay mucho ruido o mucho humo como antiguamente, solo hay hombres muy borrachos. ¿Qué vas a hacer? Bebes mucho más do que si estuvieras en un lugar donde puedes poner tu vaso en una mesilla, donde haya más chicas, donde el sonido sea más bajo, donde puedes ligar, conversar, hacer otras cosas, posar tu vaso donde haya comida al lado. Todas esas variables conducen tu comportamiento sin que te des cuenta. Hay muchos estudios cualitativos que dicen que los jóvenes sí que dicen que su forma de consumir es para llegar exactamente al punto donde se lo pasan bien. Pero son ilusiones, porque recién salió un otro estudio bien bonito que realmente comprobó un fin de semana, 2 fines de semana después, cuánto han realmente bebido. Era mucho más de lo que era su intención. Y todo se explica por factores meramente contextuales. Y con esas cosas hay que jugar mucho. La gente se ve solo todo en dicotomías de prohibición o liberalización. O sea que se está habendo, ou por menos neste congreso percibo, que se están facendo moitos esforzos, están poñendo moitos esforzos, e que debe ser así no tema da educación, e que agora, ademais da educación, hai que ollar un pouco a disponibilidade, a visibilidade, a imaxe do consumo do cannabis. E mesmo ti falabas que, por exemplo, do importante que sería que nos locales de ocio houvese unha responsabilidade neste aspecto, e que eso se chegase a sancionar os locales que colaboran ou non colaboran. Exacto, eso es. En España es raro, excepto por Cataluña, pero en muchos países, sobre todo Inglaterra, en los países nórdicos, tu licencia se revé, se controla todos los años y tipo ahí ve cuál es el nivel de ruido, las formas de servir, si el personal de servir tiene formación, tiene realmente formación en no servir a borrachos, donde no entra gente colocada, donde hay control en las calles y donde entonces donde la propia industria se sienta en la misma mesa y se ven las mejores formas que garantizan un comercio fértil y al mismo tiempo un ocio seguro. Y eso incluso funciona en Suiza, que es un país bastante, digamos, poco regulador.
Pero la propia industria tiene interés en no liarse con los vecinos, en no liarse con el municipio y colabora porque es en el mutuo interés de los dos. O sea que no digo que eso es una cosa completamente antiplacer, pero la prevención ambiental consigue hacer una prevención hedonista, maximizar el placer y reducir los daños. Eu coido que decías unha frase moi contundente sobre o tema dos usos e dos costumes e de cales temos o código de que se poden facer en público ou non e decías que cagar é legal, pero depende de onde, non? Exacto. O sea que hay un montón de cosas que son legales, como hacer sexo, cagar, etcétera, pero todo el mundo asume que haciéndolo en público implica una multa pesada. Y así son varias actividades legales que no lo haces en público, sobre todo cuando hay niños. Por ejemplo, en muchos países se dice cuando hay un semáforo en rojo para los pedestres, o más que no venga ningún coche, pero hay un niño, no atraviesas, ¿no? Para no dar un mal ejemplo a los niños. En Alemania todos los adultos son educados así. Y de la misma forma, o sea que hay varias formas de regulación que no son la prohibición en el sentido clásico, donde se pune un comportamiento irrespectivo donde acontece, pero controlas la vida pública y siempre lo hemos hecho y nadie lo ha llamado prohibición. No creo que a alguien se le ocurría llamar prohibición que hoy en día no escupes más en un tranvía o en un bus público. Esa gente le daría repulso, pero hace unos tiempos era normal, frecuente y se ponía carteles para no hacerlo. Había carteles entrando a edificios públicos que ponía prohibido escupir o chao. Exacto, y eso se llama el proceso de civilización. O sea que a medida que las sociedades se tornan más complexas y necesitas que ciertos comportamientos vuelvan o entren en el privado, sin que sean por sí mismos ilegales. Y eso es lo importante, porque la educación tiene muchos límites. Y tal vez el hecho que hayamos invertido tanto en la educación haya hecho grandes desigualdades en los resultados. Por ejemplo, hoy en día, los que fuman hoy en día todavía y los obesos hoy en día pertenecen más bien a las clases bajas, porque si pasas todo en la educación, te informo, tú tienes que responsabilizarte y portarte conforme a esas informaciones, hace con que la gente que tiene menos recursos cognitivos y comportamentales no lo consigue y concentras todos los problemas en las clases con menos recursos. Porque la educación sirve mucho para mí, porque yo sé muy bien leer lo que está escrito en pequeño, analizar los datos atrás, saber que la mayoría de lo que la industria promete es mentira, tanto la industria del cannabis como la industria del alcohol, o la de la alimentación, la mayoría es incorrecto, son falacias, son mitos. Yo lo sé analizar porque sé mejor, porque todo el resto de la población no consigue. Entonces, y con mera educación no quitas esas cosas de una buena parte de la población. La educación tiene límites y tiene límites en mí también. Porque yo cuando abro una tabla de chocolate me la como entera, lo que dije. La única forma para reducir esa impulsividad es simplemente no tener chocolate en casa cuando no quiero comerlo. Gregor, xa non temos así máis tempo, ten que seguir este congreso. Moitas grazas polo traballo que facedes desde ese observatorio contra a drogadicción e as toxicomanías, observatorio europeo, que estades en Lisboa. Está en Lisboa, sí. Y cubrimos todos los 30 estados, o sea que 28 estados de la Unión Europea y Turquía y Noruega. Y de ahí vienen todos los datos. Por eso sé lo que acontece en la Unión Europea sobre prevención, en cuestiones de prevención. Pois moitas grazas, moito obrigado. Gracias a vos. Continuamos no primeiro Congreso Internacional sobre Cannabis e os seus derivados, saúde, educación e lei. Me parece que estás buscando algo para calmar la ansiedad. ¿Te puedes medicar ahora? Colocarme, sí, supongo. Pensé que quizá esperaría hasta esta noche cuando mi marido y los niños duerman. Oh, María, no fumarás cannabis para alejarte de tu familia, sino para alterar tu percepción de ello. A ciencia, na Radio Galega. E costounos moito conseguir traer a nosa mesa o organizador de todo este primeiro Congreso Internacional en Catoira. Manuel Sorna, como está indo o Congreso?
creo que ben, non? Moi contento tanto polos ponentes, a calidade das ponencias foi, creo que fantástica, ainda queda todavía un par de mesas e sobre todo a conferencia de clausura do delegado do Plan Nacional de Francisco Babín, pero tamén creo que por un pouco pola acollida dos asistentes, non? A verdade é que a xente está moi contenta, na pausa café que temos, pois todo o mundo me felicita pola calidade das ponencias e creo que, bueno, en xeral está indo todo moi ben. Está connosco tamén Sergio Fernández Artamendi, da Universidade Loyola Andalucía, que é especialista tamén en o tema de adiciones, cannabis, alcohol. Moi boas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel Sorna, aproveitaches a túa mesa redonda para poñer casos flagrantes de publicidade totalmente enganosa de páxinas que venden sementes, de cannabis, anunciando unha serie de propiedades que non é que non estean demostradas, é que está demostradas que non son. E ti facías o chamamento a decir que isto é publicidade enganosa. Se non se pode facer para outras cousas, tampouco se pode facer para isto, ou vender sementes dicindo que son para coleccionismo, por exemplo. Totalmente de acordo. É dicir, o que nos estamos encontrando en este momento é que a nivel legislativo, por exemplo, non está prohibido a publicidade de tabaco, pero, sin embargo, está permitido a publicidade de todo relacionado co cannabis, non? E o que nos podemos encontrar é con verdadeiras barbaridades, e digo barbaridades ou verdadeiras falsas promesas con respecto a unha sustancia que se lle atribuye propiedades, por exemplo, nada máis e nada menos que curativas do cáncer, da artrosis, da esclerosis, do glaucoma, da epilepsia, e cando realmente nos vamos a ver a realidade é totalmente o contrario, non? É dicir, hai estudios, moitas investigacións a nivel terapéutico e como moito está demostrado que ten beneficios terapéuticos para 3. Unha é a esclerosis múltiple, é dicir, realmente sabemos que un dos componentes ou dous dos componentes da cannabis, o THC e o CBD, unidos a outros principios, a outras sustancias, pois o que fan é que reducen a espasticidade muscular das persoas que teñen esclerosis múltiple. Hai outra propiedade terapéutica que é para as persoas que teñen sida para que lle aumente o apetito, e unha terceira vía terapéutica está para reducir os vómitos das persoas que teñen náuseas debido á quimioterapia. Pero iso que fai é reducir os síntomas en este caso dos efectos secundarios da medicación, pero non cura absolutamente nada, non? Sin embargo, nos diriximos ás webs e aos foros de debate que teñen as casas comerciales, porque realmente pertenecen a franquicias. Hai unha industria. Totalmente. Unha industria que se estima que factura 62.000 millóns de dólares ao ano, non? 62.000 millóns de dólares ao ano. Ese realmente, e con eso, pois dominando como dominan Internet, é dicir, tendo en conta que Internet é o seu campo, é o campo onde se dirixen os xóvenes, e evidentemente levamos 15 anos prácticamente de brazos cruzados, e iso calou na sociedade, porque moitos dos ointes deste programa pois pensarán que fumar, incluso que é mellor fumar marihuana ou fumar cannabis que fumar cigarrillos, non? O cal é totalmente irreal e totalmente falso. Estamos rodeados de mitos, de malinformación, información tendenciosa. Eso ten influencia a hora de acceso, o neste caso cannabis. Claro, creo que tiene influencia en el acceso y tiene influencia un poco en la percepción también de riesgo que comentaba ahora Manuel. La percepción de riesgo si la sociedad recibe el mensaje permanentemente de que el cannabis cura el cáncer, lo cura todo, porque prácticamente a veces el Internet parece que lo cura todo. Eso genera una percepción en la población que cala muchas veces en los jóvenes que llegan a creer que el cannabis no puede ser tan malo cuando permanentemente están oyendo que cura el cáncer, ¿no? Y obviamente a los investigadores nos cuesta mucho trabajo e investigación ver qué es lo que hace y no hace cada componente específico y entender muy bien los mensajes científicos, que son muy complejos, como para que la gente reciba mensajes tan simplistas, tan complejos y tan peligrosos que alteran mucho la percepción de riesgo y la sensación de seguridad, y de que efectivamente se altera mucho el debate, ¿no? Debía informarse a sociedade. Te decías, os medios de comunicación teñen que decir que as probabilidades de ser consumidor de cannabis, de ter esquizofrenia, depende da nosa xenética, e que hai a xente a que non lle afecta, pero se tes determinada variante xenética, tes un risco moi amplio, moitos boletos de ter unha esquizofrenia ou de ter unha psicose. E dicías, eso teñen que contar os medios. Bueno, pois contémolo logo.
Pois sí, a verdade é que por suerte contamos ca colaboración de tanto do teu programa como incluso se tamén estuvemos na Televisión de Galicia no programa Revista e moitísimos medios de comunicación que nos chamaron, pero isto creo que vai ser un pouco como os Xogos Olímpicos, non? Dos deportes minoritarios, só salen cando se celebran os Xogos Olímpicos e logo desaparece isto. Por desgracia, o consumo de cannabis é diario, por desgracia esta industria está todos os días a pé de cañón creando novas formas de venta e de distribución, e os medios de comunicación hai moito traballo que facer. Como acabas de decir, é certo que hai unha vulnerabilidade xenética, xa está estudiada, xa se conoce, cada vez se vai ir traballando máis en esta línea, pero tamén hai outro tipo de variables, que xa sei que eres un gran científico, pero que tamén outro tipo de variables, por exemplo, de carácter máis biográfico, que determina que unha persona consuma, non? Rapaces que teñen máis problemas de ansiedade, Sergio especializa en ese tema, personas que adolescentes e maiores, adultos, que teñen unha certa predisposición á depresión, persoas que teñen un ocio que viven un ocio o seu tempo de ocio como aburrimento, pois suelen ser máis propensos a desarrollar, e sobre todo variables de tipo familiar, é dicir, a que hora chega o seu fillo a casa. Canto máis tarde, máis probabilidade é de que consuma, si participa ou non participa no botellón, con cartos que se sale. Que había unhas enquisas destas de a que hora, se se cea familiarmente, se hai ese arroupamento, que todo influye, que todo o papel da familia aí é fundamental. Claro, non todo é xenética, por eso te decía que non todo é xenética. Bueno, pero hai que contar todo, hai que contar as dúas partes da exactamente, pero hai outras variables moito máis fáciles de manejar, porque a xenética, ao fin e ao cabo, como acabas de decir, si tes, entre comillas, a mala suerte de ter determinada carga xenética, pois, e como consumas cannabis, sobre todo na adolescencia, as probabilidades de desarrollar unha esquizofrenia e unha psicosis se multiplican por 7, ¿no? Eso está claramente. Pero, repito, hai outro tipo de variables que sí son máis fáciles de manipular, porque eu non podo modificar, por exemplo, a clase social a que pertenezco, non? É dicir, variables sociodemográficas é imposible, pero sí podo variar aquelas de carácter máis biográfico ou máis psicolóxico, non? Por exemplo, a autoestima, é dicir, se eu teño un neno que non fai deporte, que non participa, que está todo o día na casa encerrado, teño que saber como pai ou como nai, ou como docente, que este neno ten máis probabilidades non de consumir solo cannabis, sino outro tipo de drogas. Se o meu fillo está todo o día na casa e vemos que non participa en actividades, que o tempo de ceo aburrimento, que ademais é unha persona sumisa que se deixa influenciar moito polo grupo, é máis probable que consuma. E esas sí son variables que os pais e os docentes debemos conocer e debemos intentar reducir e xustamente o contrario, aumentar os factores de protección, que tamén é ciencia e tamén se conoce. Entonces, únicamente está escuchando a Manuel pensando que estoy totalmente de acuerdo con que además la prevención, ya hay mucha investigación en prevención y desgraciadamente la prevención es siempre la olvidada en el contexto de las drogas, porque hay programas de prevención muy eficaces, con buenos resultados, pero que muchas veces por falta de recursos públicos, por un lado, a veces de falta de personal que lo pueda aplicar, y lleva a que no se apliquen adecuadamente, pero son programas de prevención que trabajan precisamente esas variables. Prevención familiar, porque hay muchas variables relacionadas con la familia que influyen significativamente en el consumo de los hijos años después, ¿no? Algunas de las que comentaba Manuel, la monitorización, el hecho de que los padres sepan a dónde va o dónde no va su hijo, que hablen con ellos, que puedan tener una comunicación fluida, que haya una relación de apego, que haya una relación de confianza, que haya un apoyo en los estudios, una serie de variables de protección que lo que hacen es facilitar factores de protección que hacen menos probable que el chaval pueda consumir, igual que hay una serie de factores de riesgo que hay que evitar, ¿no? De patrones de comunicación negativos, falta de relación afectiva, etcétera, ¿no? Es decir, es una amplia gama de factores que se trabajan desde prevención que hacen que efectivamente son factores que pueden modificar la gente acudiendo a programas de prevención familiar y desde las instituciones implementando tanto programas de prevención familiar como prevención educativa en diferentes contextos, ¿no? Quería facer un comentario dunha cousa que apuntaba na última mesa redonda. Como agora hai encima da mesa xa coñecemento científico de que cousas amosan, incluso algunhas, podemos decir, casi universalmente, que funcionan aquí, funcionan en moitos sitios, por exemplo, nos ámbitos de prevención e de educación, que hai moitas iniciativas que están basadas na boa vontade, pero non están basadas nesta evidencia, na evidencia de que funcionan e que se fan, e que o mellor non aportan nada, non achegan nada na idea de dar unha información validada que poida ser útil e que poida ser asimilada polos destinatarios, sobre todo neste caso que se falou aquí moito de adolescentes. Pode ser un problema, eso ou non? Ou canto máis se faga prevención mellor,
ou é mellor que a prevención este asesorada ou en manos de profesionais? Como vedes isto? Pues es una apreciación interesante. En el caso de la prevención sucede un poco que, bueno, ya llevamos años insistiendo en que hay que hacer prevención y se ha conseguido en parte que la sociedad que trabaja con menores esté concienciada de la prevención, ¿no? Y el paso siguiente que nos falta es concienciarles de una prevención basada en la evidencia, que ahora mismo a veces sucede un poco lo que llamamos pseudoprevención, que es que a veces hay mucha gente implicada en hacer prevención y hay mucha gente que quiere hacer prevención, quiere hacer algo en un colegio, quiere hacer algo, y muchas veces la prevención requiere una formación y requiere un programa que efectivamente haya demostrado que funciona, porque si no podemos estar no necesariamente perdiendo el tiempo, pero no aprovechándolo tanto como podríamos, ¿no? Gastando recursos. Sí, a veces recursos incluso personales, porque mucha de la gente que hace prevención a veces en un colegio lo hace desde su voluntad, en su espacio y con sus posibilidades, ¿no? Y a esa gente que hay que animarlas a seguir haciendo prevención, pero orientarse mucho a la prevención con evidencias. Es decir, buscar, hay fuentes de internet como la web de programas basados en la evidencia, donde aparecen los programas que funcionan, donde hay que tener en cuenta que los programas de prevención hay que aplicarlos cumpliendo con la estructura que se diseñó, con los criterios que se diseñó, con los tiempos que se diseñó, realizando todas las actividades que incluyen. Eso es una prevención que funciona, ¿no? Si hacemos una prevención que consiste en una charla, que a veces queda muy bien y está muy bien que los chavales la vean, eso está demostrado que su utilidad es muy limitada, por no decir nula en ocasiones. Viene bien, no hace daño a nadie, pero en esa hora en la que se hace una charla se pueden hacer cosas mejores. E que o mellor o problema é que pensamos que xa cumplimos o expediente porque fixemos a charla non se fixo o que pode dar resultados. Claro, y sobre todo es un poco que la responsabilidad es nuestra, de los investigadores, es decir, y de la gente que trabajamos en esto, porque hay que transmitir eso a la gente que trabaja en prevención, que como digo, tiene un mérito enorme porque muchas veces es nadar a contracorriente, que cae mucho el peso en ellos a veces sin que tengan acceso a todos los recursos, ¿no? Entonces hay que fomentar un poco que les llegue esa información. Claro, os que estades a pé de cañón como Manuel Isorna, técnico de prevención do Concello de Catoira, tamén investigador na Universidade de Vigo, organizador deste congreso, que non sei, pero dame a sensación de que isto tamén supón un apoio aos que estades aí a pé de cañón. Vou vos poñer un exemplo moi sencillo do que acaba de contar Sergio, pero desde outro prisma. Ti imagínate que te queres poñer en forma. Entonces queres preparar correr un maratón o que sea. Entonces hai un programa que che din que tes que entrenar, imagínate, 15 semanas. Pero desas 15 semanas, 5 non che veñen ben. Entonces, en vez de 15 entrenas 10. Pero claro, esas 10 tampouco podes facelas como non che gustan determinadas partes do entrenamiento, sobre todo a parte onde hai que sufrir, tamén as sacas. Entonces, ao final, ti crees, estarás capacitado para correr ese maratón? No. Pois isto pasa un pouco que acaba de decir Sergio que está pasando ca prevención, non? É dicir, realmente hai programas efectivos, eficaces, pero que o profesor, e logo, claro, imagínate que, ademais de entrenarte un entrenador profesional que ten coñecementos de fisioloxía, de anatomía, de técnica, tal, te entrenas a ti mismo, non? Pois isto que está pasando ca prevención, non? Nos encontramos con que hai programas realmente efectivos con unha serie de componentes, pero que o profesorado di que son moitas sesións, que como vamos a traballar tantas sesións de prevención de drogas. Ademais, como eu non sei traballar a presión de grupo, este componente tamén me lo saco porque non me entero de como se traballa este componente. E ademais, que hai que traballar o tema de, por exemplo, da autoestima, que non sei moi ben, pois esta parte tamén. E isto que está pasando ca prevención, ao final, queimas un recurso, como esos programas preventivos, e realmente nos estamos encontrando. E eso con aqueles profesionales, con aqueles que queren correr un maratón, pero hai moitos que xa non queren facer actividade física, é dicir, o que nos encontramos é que hai moitísimo profesorado que as tutorías ou, digamos, a súa parte de función tutorial, pois quere facer outras cousas, non? Traballar cos pais, que a ver como vou ter unha reunión aquí, fora do... E isto que realmente está pasando. E tanto nos pasa, como dixo Sergio, tanto os profesionales de drogas, porque non temos recursos, porque non temos horas nos institutos, como moitas veces os docentes. Por lo tanto, e estou totalmente de acordo con Sergio, é dicir, hai que sentarse, hai que ver realmente tanto a Consellería de Sanidade como a Consellería de Educación, ver que ou onde vamos, porque eu sempre digo, o Conselleiro de Sanidade son todos os conselleiros. É dicir, o que se fai en educación vai influir na sanidade, na saúde das persoas. O que fai de infraestructuras vai influir non é o mismo que a xente suba por escaleras mecánicas que suba por
por escaleiras. Si temos lugares onde facer actividades de ocio cerca da miña casa, non é mesmo que ter que desplazarme 5 kilómetros. É dicir, todo de infraestructuras tamén é conselleiro de Sanidade, conselleira, ainda que non se imagine. Pois o mesmo está pasando ca prevención, non? Todos debemos facer prevención, tanto profesorado como especialistas, incluso como medios de comunicación, e hai que poñerse de acordo, non? Hai que crear este tipo de congresos onde realmente saquemos unhas liñas comuns claras e hai que poñelas en práctica. Pero logo son os políticos os que teñen que poñelas en práctica, non? Son os políticos que teñen que crear unhas directrices para que sean implementadas, e aí xa depende da vontade deles, non? E a vontade dun político vai a depender sempre da opinión pública, é dicir, do que os ciudadanos e ciudadanas demanden e presionen, non nos engañemos. Pois con esta mensaxe despedímonos. Eu, desde a miña parte como cidadán, estaremos aí facendo o que haxa que facer para poñer os mellores medios, os mellores profesionais para poder, neste caso, tratar cousas tan problemáticas que están aquí, que ás veces non as queremos ver, queremos metelas debaixo da alfombra, pero está aquí, como pode ser ese consumo de cannabis e os seus derivados, que se analizou neste primeiro Congreso Internacional sobre Cannabis e os seus derivados, Saúde, Educación e Lei, que tivo lugar cando xa estades a escoitar en Catoira. Moitas gracias, Sergio, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Manuel Isorna, moitas grazas por acompañarnos e tamén por argallar este congreso. Moitas gracias. Gracias a vos. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Ogallá vos teña resultado interesante este monográfico sobre o primeiro Congreso Internacional de Cannabis desde Catoira. Se queres escoitar todo o material que gravamos sobre este tema, vimos de colgar na rede un podcast extendido deste monográfico que inclúe as versións completas dos expertos, ademais dunha intervención dos representantes da Fundación Galega contra o Narcotráfico. Podes atopar este podcast extendido do Congreso Internacional de Cannabis en efervesciencia.org, iVoox e en iTunes. Ás 4 a empezar o apaixoante Lugo Leonesa, así que despedímonos un chisco antes do habitual para dar paso aos nosos compañeiros do Galicia en Goles. Adeus. Morena con la piel de chocolate, no dejaremos de ser dos amantes tú y yo. Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón, digan que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Nunca quise apurarte y que te quemes mal. Mis dedos solo sirven para tocarte a ti. Un beso, otro beso y la pena se va con el humo. Y dicen que aquí no podemos hacerlo. Creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo. Sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo, voy a volver a los viejos lugares de antes. Seguir buscándote por tu olor. He oído que dicen aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo los dos.